Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Lemos de Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos de los diferentes países. Hoy martes 18 de febrero de este año 2025. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite un día más de vida, de salud y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En esta ocasión estamos en esta área del terreno de la Gran Carpa Catedral, acá en el área oeste, en la parte noroeste, como la esquina del terreno, y estamos preparando ya un pedacito que se va a vertir hoy. Se había preparado todo este tramo hasta acá, pero hubo un detalle en el cual todos hemos aprendido con esto que pasó hoy. Vean, todo es una enseñanza. Y lo que hemos venido hablando, cuando Dios en su pensamiento tiene su programa, y mientras es un pensamiento, no es hablado por un profeta, porque ese pensamiento viene a la mente del profeta y de la mente del profeta pasa a ser palabra hablada cuando lo habla, y ahí viene a materializarse ese pensamiento divino. Y hoy vivimos en carne propia eso, cómo es que si no se habla la palabra de ese pensamiento, entonces no se hace realidad eso que fue pensado y queda ahí un pensamiento. Pues esta mañana eso pues ya lo conocemos y sabemos que es así, son las leyes divinas, pero lo vivimos en carne propia aquí. Esta mañana llegamos tempranito y ya estábamos listos para vertir este tramo de carretera, pero cuando llego y van llegando los muchachos, y también ya estaban aquí algunos y otros pues fueron llegando, y les digo, oye, pero espérate, aquí pasa algo, falta algo, aquí había que hacer esto y esto, y así para que luego esto se pudiera hacer aquí. No, es que tú no, eso no lo hablaste. Y yo entonces lo pensé solamente, no lo hablé. Y ahora lo hablé, y ahí todos están trabajando para que se haga ese pensamiento realidad, porque fue hablado, y esa palabra ser hecha realidad con la acción. Y ahí están, pues, allí tengo un primer camión allí esperando a que los muchachos pues corrijan esa parte, que no es que estaba mal, más bien era que había algunos detalles que había que hacer, pero no fue hablado, para que ellos pues accionaran y hicieran eso que fue pensado pero no hablado ayer y en estos días pasados, en donde se dejó las instrucciones, pero ese detalle no fue hablado. Y ahí vimos, o sea, lo vivimos ahora en carne propia, cómo es que cuando no es hablado un pensamiento y solamente se queda en el pensamiento, no viene a ser hablado, entonces no viene a ser materializado. O sea que, vean, para nosotros pues ha sido una enseñanza. Eso es lo que estuvimos hablando con los muchachos, pero no quedó grabado esa parte, por eso estoy aprovechando aquí en este pequeño videito y comentarles esa anécdota de ahora, que conocemos ese misterio, conocemos cómo es que funciona, pero ahora lo vivimos en carne propia, cómo es que no se habló eso que se pensó, quedó en el pensamiento, pero si queda en el pensamiento pues no va a producir. Ese pensamiento, cuando es hablado, no va a producir lo que ese pensamiento estuvo ahí en la persona, no va a producir nada si no es hablado. Pero ya están ahí ya terminando de cuadrar esa partecita que había que hacer para comenzar a vertir el hormigón. Quería compartir con ustedes esa anécdota de ahora que nos ocurrió, en donde la palabra en cada tiempo y en cada edad tiene que ser hablada
para que surja el programa correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Por eso en el mensaje del domingo, ahí nuestro hermano William decía que si no está la edad, entonces la forma. ¿Ven? Porque hablando de la edad de la piedra angular, ahora cómo la iba a formar o la hace, hay que ver la palabra que él usó allí, pues por la palabra siendo hablada. Y ahí surge esa edad, vean, y son colocados ahí los pertenecientes a esa edad. Es así también con el cumplimiento de la visión de la carpa. Todo se está llevando a cabo por la palabra hablada. Por eso él dice que era algo que estaba ya establecido. O sea, si estaba establecido, pues ese pensamiento tiene que ser hablado por ese profeta y va quedando todo establecido hasta que llega esa parte culminante. Vean, él dice que hay predicación, o sea que hay un ministerio ahí en el cual Dios a través de ese ministerio está hablando a la iglesia, y sabemos que en la carpa él había dicho que son los truenos, la fe de rapto, en la forma en que él lo diseñó y lo programó, que se diera a conocer, en donde muchos están recibiendo esa fe de rapto y otros no. O sea, la tercera etapa, al ser para la novia, para el afato, es para los perdidos, pues es para todos lo que Dios está llevando a cabo. Ahora vean cómo la palabra hablada en nuestro tiempo va siendo dada, y como es la tercera etapa, es la palabra hablada, pues todo tiene que ser hablado para que vaya siendo materializado, traído a vida esa palabra, esa visión traída a vida, y ir estableciendo ya todo lo correspondiente a esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, en donde fue solamente a esa actividad. Pero antes, ¿cuántas actividades pudieron haber habido en y bajo ese ministerio? O sea que todo lo que estamos viendo en el cumplimiento de la visión de la carpa, en la realización de esa visión, es lo que se está hablando para que quede y va quedando establecido primeramente en el corazón de los escogidos de Dios. O sea, queda establecida esa palabra ahí, y alrededor de esa palabra se va materializando esa palabra en la vida de ese creyente y va formando ese nuevo cuerpo eterno y glorificado, porque es alrededor de esa palabra. Y luego, cuando ocurre la resurrección, dice que seremos cambiados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que ya esa sería la parte ya culminante de esa palabra que fue hablada y está sembrada en el corazón de ese creyente, y lo que va a ocurrir con ese creyente es su transformación. Y luego de la predicación que él vio allí, dice que había predicación, porque lo más importante y el milagro más grande es la revelación de la palabra, es la revelación del programa divino para cada edad y cada dispensación. Es la palabra, es el milagro más grande. Y la tercera etapa, al ser la palabra hablada, esa palabra es la que hace el milagro de sanar espiritualmente a un ciego o a los ciegos. Ahora, luego de la predicación, se ve que se va a ir viendo, miren, llamamiento, luego fila de oración, luego sanidades y sobre todo espirituales, y cómo las personas ahí se veían recibiendo al Señor. Dice el hermano William, recibiendo a Cristo. En el momento en donde él estaba trayendo todo eso, se estaba viviendo en la dispensación de la gracia, y así como fue reflejado en el reverendo William Branham todo lo que estaba ocurriendo en esa visión, porque él dice, mientras nuestro hermano Branham tuvo unos momentos de descanso, y él dice reflejándose, o sea, todo se estaba reflejando en el hermano Branham, porque era el mensajero de Dios en ese momento, el cual representaba, tipificaba al mensajero de este tiempo final. Él, como séptimo ángel mensajero de la edad séptima, él estaba reflejando al séptimo mensajero dispensacional de la dispensación de reino, tan sencillo como eso. Y vean ustedes, así como se estuvo dando la oportunidad para recibir al Señor bajo la dispensación de la gracia en su primera venida, ahí vemos cómo se estaba mostrando y reflejando también lo que sería en la edad de la piedra angular y dispensación de reino, las personas ahí
recibiendo a Cristo, al ungido, al Señor en su segunda venida. Tan sencillo como eso. Y luego vemos cómo también surge la fila de oración para que se oraran por esas personas. O sea, hay un ministerio allí, el cual en la primera y segunda etapa, el hermano Branham, al hacerlo público, hubieron imitaciones, pero en la tercera etapa será algo privado, en donde ese ministerio estará orando también por esas personas. Ahora todo será en privado. Ahora vean ustedes cómo todo, y él decía allí que las personas que estarán entrando, dice que quizás no escucharán ciertas cosas y quizás no escucharán nada, y ese ministerio quedará para ese ministerio, para ese instrumento, todo lo que se estará hablando o haciendo en ese lugar. Todo quedará escrito y grabado, porque él dice que luego pasaban a testificar, o sea que llegará un momento en que también habrá, en cierta forma, comenzará esa parte también, en donde se dará tiempo para testimonios, pero todo eso va a ser en una forma progresiva y no se dan muchos detallitos ahí, que solamente ese instrumento sabe, y él lo guardará para que no surjan ministros imitando, porque siempre hay, como lo hubo en cada tiempo, imitadores, personificadores de lo que Dios está llevando a cabo, y el único que imita es el diablo. Por eso guardará en sí esos detalles, para que si tratan de imitar, le va a faltar algo y van a quedar retratados como unos imitadores. Bueno, todo es una enseñanza en la vida de cada escogido, y hoy pues, aunque sabemos y conocemos ese misterio del pensamiento divino siendo de Dios, siendo dado al pensamiento del profeta, y del pensamiento del profeta siendo hablada esa palabra, ya eso lo sabíamos, pero hoy lo vivimos bien marcado, porque eso ya yo lo había pensado, y le dije a los muchachos, es que yo pensé que se los había dicho, pensé que ese detalle lo había dicho, se lo había dicho, y no solamente nos dijiste hasta aquí. Disculpen. O sea que vean cómo aún para todo lo que va a estar llevándose a cabo plenamente, hay cosas, vean, que él no las dirá, y por eso es que no puede surgir imitaciones, ¿ven? Porque si lo habla, entonces ya puede haber imitaciones, como lo fue en otros tiempos, pero de la tercera etapa no habrá copiadores, dice el hermano Branham y el hermano William también. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y ha sido para mí un privilegio grande poder compartir con ustedes en esta mañana estas palabritas y esta anécdota que nos pasó en el día de hoy. Ya comenzamos acá, ya bien, terminaron ya eso que había pensado que no le dije, ya lo arreglaron, o sea, lo colocaron como tenía que quedar. Estaba bien lo que se había hecho, pero no de la forma en que estaba establecido para hacerlo, porque no fue hablada esa palabra, ¿eh? Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.